Me dices ustedes. Ok. Al aire, sí. Ujú. Bueno, buenas tardes a todos en todos los continentes, en Perú, en América Latina, en Europa y en todos los otros continentes. Gracias por asistir. Tengo el gusto aquí de recibir como invitado a nuestro ingeniero Luis. se me- Montes. Montes, no sé, se me pasó tu nombre, qué va. Somos amigos y al ingeniero Luis Montes, y lo que quisiera ante todo es darles la bienvenida y decirles que Radio TV Universal presenta su programa de los sábados a las 3 de la tarde con Hablemos de Política, 4 de la tarde Desarrollo Sostenible y a las 5 de la tarde aquí la Ciencia y Tecnología. Aquí estamos con el ingeniero Luis Montes, que lo conozco hace muchos años y la verdad que a último momento tuve un blackout. Discúlpame, Lucho. No hay de qué. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eres una persona muy conocida y muy admirada en el ámbito de ingeniería, de tecnologías en el Perú, y no solamente en el Perú, porque has trabajado en muchos lugares en el mundo. Quisiera ante todo darte la bienvenida, agradecerte y sobre todo comenzar con que te conocemos, muchos sabemos tu trayectoria, pero quisiera que tú nos la contaras, cómo llegaste donde estás ahora, qué ha sido saliste de la uni, trabajaste en una serie de empresas en el Perú, pero también has trabajado en el extranjero. Lucho, quisiera que nos contaras un poquito tu trayectoria, tú mismo, que nos digas qué pasó después que saliste de la uni. Bueno, a ver, yo soy electrónico de nacimiento. Cuando recién egresé de la uni, pues no pensaba en las telecomunicaciones. Mira tú, lo que pasa es que en ese instante yo tenía y tengo todavía, felizmente, gracias a Dios, a mi padre. Mi padre trabajaba en la industria azucarera. Ujú. Y empecé trabajando en la industria azucarera como electrónico. Ah, Llegué a hacer Mallorquín. algún circuito por ahí, luego eh, me contrataron en la antigua SPL, Sociedad Paramonga. Ujú. Estando en Sociedad Paramonga ocurrió un asunto que me llevó a las telecomunicaciones. La ITT en esa época iba a instalarle una central automática a Sociedad Paramonga y pues siempre pedían un ingeniero que se quedara a ayudar, ¿no? Y la persona que iba fue un ingeniero que trabajaba en esa época en la compañía de prueba de teléfono. Y pues yo me había quedado de turno, era el más chiquillo, Ya. estamos hablando del 76, 77, 77, ¿no? Y pucha, me dijeron, pues mira, ¿sabes qué? Si nos pues ayudas, ¿cuánto ganas tú aquí al mes? Tanto. Bueno, yo te doy el doble, pero por 3 días. Ah, perfecto, Ah, dije por yo. 3 días. Instalamos esa centralita ahí, una central ITT de barras cruzadas en esa época, y la verdad es que me entusiasmó ver eso. Y el ingeniero que había ido, pues me dijo, mira, ¿por qué no te vas a la compañía de teléfonos que necesita gente? Pues yo hice unas vacaciones como en diciembre, más o menos, y iba a tener vacaciones en diciembre. Sin embargo, me dijeron, mira, si es diciembre ya no está el puesto para ti, vente antes. El asunto es que yo llegué a Lima, llegaba de provincia, y ya salí a Uni y todo, ¿no? Y llegué y me dijeron, ¿sabes qué? El puesto ha sido ocupado, pero no te preocupes, que entras como practicante. Pucha, dije, pero estoy dejando un trabajo, pero era la compañía de teléfono en esa época y pagaba muy bien. Lo que yo ganaba en Sociedad Paramonga me lo pagaba la compañía de teléfono casi como practicante. Bueno, era un poquito menos, pero como practicante, y estaba en Lima. Ujú. Y pues entré ahí y luego empecé a hacer ya ingeniería de tráfico, empecé a hacer planificación de redes, empecé a hacer, bueno, mi trayectoria en la compañía de teléfono llegó hasta que fui el que privatizó la empresa, ¿no? Fui el director técnico para la privatización. Ah, ya. Estuve con la gente del Banco Mundial, con un gran amigo que ahora trabaja en el Banco Mundial que se llama Doyle Gallegos.
Y pues yo pensé que, es más, el Banco Mundial me ofreció irme a USA. Sin embargo, Telefónica en el interín, supongo que vio mi accionar y me dijo, no, ¿qué te parece si te quedas? ¿Cuánto te dan ellos? Yo te ofrezco tanto, ¿te quedas? Bueno, me quedo, pues dije. Me quedé. Me quedé en Telefónica, no me puedo quejar, arranqué como jefe de planificación de redes y servicios, y empecé con grandes amigos, y ahí a trabajar, hicimos la famosa red de la compañía de teléfonos, bueno, ya de Telefónica. Llegó un instante en el cual pensaba hacer ya otras cosas, pensaba hasta irme de Telefónica. Sin embargo, me ofrecieron ocupar un puesto que para la época era terrible, hacer interconexión. Fui el primer gerente de interconexión del grupo Telefónica para Sudamérica. Y después estuve dirigiendo toda la parte de interconexión de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ya te imaginarás que ya empecé ahí a viajar con Telefónica, con la compañía de teléfono, había viajado bastante. Estando ya casi al final de mi etapa en Telefónica, pues empecé a comprar empresas, ¿no? Con Telefónica empecé a trabajar. Estuvimos en Telecom Colombia, la hice yo desde el punto de vista técnico. También hicimos un poco de Turquía, ¿no? Compramos Turquía. Estuve también en Bolivia, en Ecuador ninguno los compramos, en Uruguay tampoco, Paraguay. En Estados Unidos compramos Belsao, estuve en el due diligence de Belsao. Bueno, y llegó un instante en el cual, pues, como ya estaba afuera, ya no me pagaba Perú, sino España, pues regreso a Perú y ya no tenía sitio. ¿Qué hago aquí? Y me fui. Me he ido el 2007, a fines del 2007, ¿no? ¿A dónde te fuiste? No, me fui. No tenía ninguna cuestión dónde ir, pero recalé en ese instante en la academia, ¿no? En la Universidad Católica. Ya. Estando en la Universidad Católica, pues el bichito de enseñar y que ya anteriormente enseñaba en la UNI ya enseñaba y era profesor, pero cursos muy puntuales, iba solo los sábados y sigo yendo solo los sábados. Pero la Católica me abrió unas puertas bien interesantes para trabajo y encontré a grandes amigos, ¿no? Lo encontré a Jorge Heró, que seguramente te enseñaba a ti también. Por supuesto. Sí. Jorge Heró, él tenía un escritorio delante del mío y pues ya te imaginarás todo lo que empezábamos a elucubrar de satélites, de fibra, uff. Ya estando en Católica me hicieron en algún instante COMSO de la IE, ¿no? Fui el COMSO para Perú. Del IEEE. De la IEEE. Y estando ya en todo ese escenario, pues en esos famosos viajes y también algunas consultas y qué sé yo, pues me contactaron ya estamos hablando de fines del 2011, me contactan ¿por qué no lo que tú hacías en Telefónica no lo haces en el Estado? Me dijeron, ¿por qué no empiezas a hacer redes para el Estado? Y pues recalé en el Fondo de Inversiones de Telecomunicaciones del director ejecutivo, y la red dorsal, la famosa red dorsal y los famosos proyectos regionales, pues yo he sido el formulador, lo tengo ahí en el MEF como formulador, ¿no? Pues, y a partir de ahí el despegue fue ya internacional, empecé a trabajar con el BID tengo muchas consultorías, actualmente estoy en una consultoría y después con consultores coreanos, que también ahora tengo alguna consultoría con consultores coreanos, ¿no? Y entonces, pues, volví a salir del Estado y de repente la industria me empezó a pedir por varios sitios. He sido presidente del directorio, sigo siendo presidente del directorio de Adinelsa, una empresa eléctrica rural. He sido miembro del directorio de Electropuno, también del Fondo de Inversión Económica, del FONIE, del Geofísico. He sido miembro del directorio Geofísico, imagínate. Imagínate, el Instituto de Investigación, ¿no? Instituto Geofísico del Perú. Geofísico. Sí. Todavía estaba Ronnie Goodman, todavía era presidente cuando yo he sido miembro del directorio. Ya. Pues Ronnie no sé cómo estará ahora, pero ya salió de presidente. Casi junto conmigo salimos él salió de la presidencia, yo me fui. Y bueno, he estado en todo ese detalle, sigo en Adinelsa, sigo siendo profesor, sigo haciendo consultorías. Esa es mi vida ahora, ¿no?
muchas consultorías. Sí, o sea que las telecomunicaciones, porque para la mayor parte de nosotros no es un trabajo, es la pasión, ¿no? La Es pasión una que nos pasión lleva. total, total. Exacto, queremos hacer, o sea, las telecomunicaciones, el internet, son verdaderamente el instrumento del desarrollo sostenible de un país. Antes no se veía cómo podían ayudar, pero hoy día es verdaderamente la base, Yo- o sea, la espalda, el dorso de la es, dorsal de les la vida decía, de cada uno, ¿no? sí, O sea, el Internet se ha convertido. Y tú has hablado de la red dorsal y sí, como bien sabes, la red dorsal en estos momentos tiene problemas. tiene ¿Qué varios podemos, problemas. qué podemos decir de la red dorsal? ¿Fue un error? ¿Dónde estuvo No, el problema? ¿Por qué el Perú? Pero, o sea, me puedes decir que no, me puedes decir que sí. Hoy en día el Perú no tiene una red de banda ancha. El resultado es que no tenemos. O sea, a ¿qué ver, pasó? ¿Por qué? Yo me acuerdo, yo estaba en Europa y cuando vi que el Perú iba a tener una red de banda ancha, es que tuve tanta alegría, verdaderamente, pero ahora es una decepción. ¿Qué ha pasado? ¿Puedes explicarnos qué ha a pasado con la ver, red dorsal? más o menos el asunto calza así, ¿no? Estando en Fitel, el sueño, bueno, yo soy provinciano, no soy limeño, ¿De dónde siempre, eres? yo soy de Huacho, pero me he Ah, criado en una parte serranía que se llama Andahuasi, ¿no? ya. Y Es Lima entonces, siempre, ¿no? sí, Lima, Lima, pero siempre teníamos el plurito de dos cosas, ¿no? Tener electricidad, tener Ujú. agua y tener comunicaciones, ¿no? Porque cuando yo ingreso a la uni, pues comunicar a mi padre, a la familia que yo había ingresado, era un parto, primero porque tú llamabas por la famosa operadora de la manivela, ¿no? Claro. Y, y avisarle a que había ingresado, y qué sé yo. Entonces, yo siempre tenía en mente que alguna vez tenía que hacer algo por ahí, ¿no? Entonces, yo tenía en la cabeza, se lo planteé al grupo Telefónica el año 2002, 2001, hacer una gran red para el país, pero no para la zona costera porque ya estaba servida, sino para toda la zona de serranía, hacer lo que le llaman los entronques desde la costa hacia la sierra. En ese instante, pues no teníamos todo el esquema, no, los proyectos no salían rentables, una empresa, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, una empresa pues no invierte para perder, invierte para ganar, para hacer Lógico. rentabilidad. Sobre todo los operadores, ¿no? Entonces, entendía Telefónica, pero cuando llego al Estado y me proponen eso, yo me siento en un escritorio, y seguramente eso lo puede corroborar Raúl Pérez Reyes, que fue el viceministro de Comunicaciones, y don Carlos, el ministro de esa época, eh, ay, no me acuerdo, don Carlos, bueno, su apellido. El asunto está que nos sentamos en un escritorio y yo les empecé a mostrar qué es lo que pretendía hacer. Ya habían algunos proyectos de fondo que se había hecho, unos que se llamaban Cobertura Universal Centro y Sur, o sea, alguien ya había hecho. Creo que eso lo había formulado el ingeniero Sotelo, Carlos Sotelo. Pero yo tenía la idea de hacer una red mucho más grande, ¿no? De llegar hacia capitales de distrito con fibra óptica. Ese siempre fue mi sueño, de hacer una Claro. red que llegara con fibra óptica a los distritos. Pero cuando empezamos a plantear eso y sacamos los primeros costos, pues era gigantesco el costo. Entonces, lo que decía tanto el ministro como el viceministro de la época, decía, bueno, para comerse un elefante hay que partirlo en pedacitos, ¿no? ¿Cómo hacer para que se pueda hacer? Pues entonces primero las capitales de provincia, infibrar todas las capitales de provincia, y una vez hecha la capital de provincia, recién empezar a hacer las capitales de distrito, pero por región. Ah, perfecto. Entonces, esos tres proyectos, Cobertura Universal Norte, Centro y Sur, sirvieron como insumo para hacer un primer escenario de cómo sería la red dorsal. Y se hizo. Se hizo, es una red de 5 anillos, es una red que tiene 5.9 de disponibilidad, creo que es la red que tiene mejor disponibilidad en el Perú. Dicho sea paso que no es usada, ese es otro problema. Ujú. Desde el punto de vista técnico, yo me acuerdo que la llevé hasta revisar a Cisco, a Silicon Valley, ¿no?
hicimos modelajes y todo, me fui con todo un equipo hasta allá, miramos, investigamos y finalmente era la red que necesitaba el Perú. Sin embargo, un detalle que no es menor es que antes, un poquito antes que se construyera, los propios congresistas para poder aprobar la ley, fue aprobada con 61 votos de 120 congresistas, o sea que por un voto nomás se aprobó. Porque ya la propia industria había empezado a decirnos cómo van a hacer eso si nosotros ya tenemos. Y yo les decía, pero a ver, en ese instante el Perú tenía solamente 56 capitales de provincia con fibra óptica. 56. Nosotros vamos a ir a 180. Perfecto. En ese instante el costo por megabit está en un promedio entre 150 y $250. Y vamos a bajar el costo casi a 23. ¿No? Perfecto. Entonces, eso, y yo digo que sí dio resultados porque apenas se dio el go de que se haga la red dorsal, los precios de los transportes empezaron a reducirse como no tienes idea. Pero esos 150 o $200 desde hacía mucho tiempo, tenían cerca de 10 años sin haberse modificado. Entonces, cuando apenas se dice que la red dorsal se va a hacer, la industria privada empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y hoy está pues entre 5 y $10 está el precio por megabit en esa red de transporte. Me pareció muy bien. Entonces, si tú sacas la cuenta de lo que se hizo en la red dorsal, y ahí que hay un tremendo error, dicen que la red dorsal invirtió $333 millones. No es cierto. La inversión de la red dorsal solamente ha sido $194 millones, que se paga en partes. O sea, cuando tú compras un carro, lo pagas al contado o al crédito en parte, y eso es lo que se hizo. El APP es una cosa de hacer el pago en partes, es como alguien te la construyó y ahora tú estás pagando a una tasa. ¿Cuál fue la tasa de la época? 10.5 anual, ¿no? De todas maneras es bastante dinero y sobre todo si va a servir está bien. Pero Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Y se hizo la red, listo, ya. Y luego tenía que empezarse a hacer los proyectos regionales para darle capilaridad, porque la red dorsal solamente es transporte, no es un ISP, no sale directamente a Internet. Esa fue una de las condiciones de los operadores, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso amarraban al Estado. Bueno, nosotros peleamos igual, pero igual la hicimos, ya está. Lo único que falta ahora es hacer una conexión de última milla, que es muy sencillo, es poco costosa. Y esa red puede llevar pues muchos teras de velocidad. Es más, nosotros teníamos la idea de que esa red, es más, está planificada y tiene este punto de interconexión con Ecuador, con Bolivia, con Chile, con Brasil. Y entonces teníamos toda la idea, fíjate lo que pensamos en esa época, que el tráfico de Brasil saliera por Isla Santa Rosa, poner esa fibra fluvial, llegar al Lurín, y desde el Lurín habíamos pensado que debíamos empezar a hacer un cable submarino desde Lima hasta Lasi. Es más, ya teníamos conversaciones avanzadas. Esa era la idea. Esa idea se fue a Chile. Chile está haciendo ese cable ahora, el cable desde Valparaíso hasta Lasi. Entonces ahora todos los tráficos de Sudamérica van a salir por ahí. ¿Por qué? Porque en el Perú no le dimos esa importancia, porque siempre pensamos, creo yo, en la ganancia propia, más no en la ganancia del país. Si esto se hubiera hecho en esa época, primero que brecha de cobertura y brecha de acceso estuviera totalmente, yo no diría que cerrada, pero estuviera por encima del 80%, ¿no? De cierre. ¿En cuánto está hoy en día? ¿10? Hoy debemos estar en 50, y esto, ¿no? No, o Nos sea, falta 50% de cobertura. de cobertura en Internet, sí. Sí, o de repente un poco más, ¿ah? De repente un poco más. Claro, lo que pasa es que los privados empezaron a avanzar, y está bien. El ahorro que se ha hecho en transporte desde el año 2013 hasta, yo he contabilizado hasta el año 2020, puede estar entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. No es un cálculo que lo hago yo, que lo hacen las multilaterales. O sea, el Perú ahorró eso. Si el Perú ahorró eso y la dorsal me costó 194 millones de dólares, pues sí he tenido ganancias como país. Lo que pasa es que sí no estoy usando mi carretera. Por supuesto. Es tiempo de empezar a usarla.
Ahora es tiempo de empezar a usarla porque nos está haciendo mucha falta. Falta mucho transporte. Cuando vino la pandemia, todas las redes de los operadores no fueron tan resilientes, cayeron un poco, luego se volvieron a levantar en cuanto a manejo de tráfico. Pero yo siempre hago un cálculo muy sencillo. Imagínate que nosotros tenemos en el Perú 7,5 millones de hogares. Pero imagínate que solamente le damos a 6 millones de hogares internet y hoy día en cada casa debe tener mínimo 50 megas. 50 megas, 50 por 6 son 300 teras. Pero que sea lo que le llaman una suscripción del 10%, o sea, necesito 30 teras. ¿Qué red en el Perú da 30 teras? Ninguna. O sea, la puedo usar. Lo que pasa es que tenemos demanda reprimida. El caso más patético es Iquitos. Iquitos, cuando yo llegué a Fitel, hicimos una red de microondas, desde Yurimau hasta Iquitos. Iquitos en esa época salía satelitalmente con 200 megas. Le pusimos microondas a través, la licitación la ganó Telefónica, 2.5 gigas. Quedó cortísimo, en 5 meses estaba lleno, ¿no? Luego le han seguido poniendo radios, pero la demanda que hemos hecho como cálculo aproximado para Iquitos necesita entre 150 y 200 gigas. Entonces, eso ya no es un radio, eso es una fibra. Hay que hacer una fibra hasta Iquitos. ¿Por dónde? Por los ríos. También eso está en los proyectos. Insisto, lo que pasa es que a veces hay intereses subyacentes, no solamente de una persona, de una empresa, sino a lo mejor a veces de un político, ¿no? Que eso no quiere que se avance, ¿no? Y eso no se ha hecho, ¿no? Como a mí me dijeron alguna vez, oye, pero eso tenía que haberlo hecho la industria privada. Por supuesto, la industria privada tendría que haberlo hecho, pero si la industria privada no va y lo que quiere es puramente rentabilidad, pues seguramente en esos lugares donde es una cuestión social, el Estado tiene que dar algún tipo de prioridad subsidiaria. Pero ¿cómo hay que hacer para hacer eso? Tenemos que armar elementos, hacer una cuestión decisoria de hacia dónde queremos ir. Perdimos el cable submarino, perdimos la red fluvial, casi hemos perdido la red dorsal. No perdamos la red, ni la dorsal, ni los regionales, que ahí tenemos para dar tráfico cualquier cantidad. Pero dime, ¿tú crees que se puede recuperar la red Sí, dorsal? lejos, En realidad, lejos. tú sabes lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos hace poco, no hay que reparar las redes antiguas, hay que construir nuevas, porque necesitamos cosas nuevas. Es que la red dorsal vale la pena todavía todo el Sí, por gasto que supuesto. nos ha Por hecho supuesto. la idea de que no está llegando a la gente porque no han pensado en las buenas políticas y todo, o sea, porque es que tenemos que seguir insistiendo, nos va a costar mucho más dinero. Cuando tú No, mencionas mira, cuando tú mencionas que los precios del Internet bajaron durante años, es que los precios de Perú eran altísimos comparado con el resto de países, ¿ah? O sea, porque no había competencia. Sí, Cuando le exacto. pusimos competencia en el transporte, bajó todo. Entonces, claro, pero era uno de los más altos precios de Internet a Sí, la época, me acuerdo. sí, En sí, fin, sí. ¿tú crees que se puede recuperar, que le Por demos supuesto. olvidarnos, que ya, o sea, porque me puso a pensar el mensaje del presidente de los Estados Unidos diciendo, no hay que reparar más, o sea, no perdamos el tiempo en las cosas antiguas, creemos cosas nuevas. No, lo que ¿Qué es estaba lo que tú pensando Biden, piensas? yo lo he escuchado, lo que estaba Sí, pensando sí. Biden es lo que dicen todos los CEOs de las grandes empresas. Es Y lo que que dice Biden es cobre cero. O sea, no más cobre. Eso es lo que están pensando todo el mundo. Y aquí en el Perú, nosotros hemos dicho tenemos cobre cobre. cero desde hace, no, nosotros, al menos lo que yo he pensado, desde la época de la dorsal, es que cobre ya tendría que haberse desaparecido en el año 2020. Nos estamos tardando, que es distinto. Sí. Si ya tienes una red puramente enfibrada, de gran transporte, luego tienes un Óptica. backbone en fibra, y ahora lo único que te está faltando es la última milla en fibra, ¿qué vas a tener? Una red totalmente enfibrada para el país. Entonces, no nos falta nada. Lo que pasa es que ahí viene el otro detalle. ¿Y cuánto tiempo va? Seguramente la industria dice, bueno, ¿qué parte me toca a mí?
Y esa es una de las cosas que yo siempre he dicho, hay que sentarse la industria, la academia, el Estado, Por para supuesto. saber por dónde mejor se lleva el asunto. Porque nosotros en esa época habíamos dicho que no solamente era la fibra, sino que en esa época decíamos hay que hacer muchos repositorios. Hoy es lo que le llaman la nube híbrida. Claro. Pienso yo que cada región debe tener su propia nube. Y si cada región tiene su propia nube, entonces cada región tiene que estar totalmente enfibrada. Entonces no me van a decir de que no es necesaria la fibra que hemos puesto. Al contrario, hoy se necesita más que nunca. Sí, pero se necesita reemplazarla, a eso No, iba, ¿no? no, Es no, que, no, la no, fibra no, no, pero no está funcionando. Es que cuánto tiempo nos vamos a demorar a que funcione, menos cuánto de va un a año, costar. nada, menos Te de un tomo año, la nada. palabra y te hablo en un año y vamos a ver si está. Seguro, seguro. Sí, bueno, depende de quién esté en la gestión, ¿no? Porque ese es otro problema. Acuérdate que yo me he ido el 2016 y del 16 a la fecha, ¿Sí? del 16 a la fecha, recién hace 2 meses se han inaugurado los proyectos. Recién hace 2 meses. No puede ser. Es una cuestión de gestión. A ver, te lo voy a poner más claro. Entre el año 2007 y el año 2000, no, perdón, 1994 hasta el año 2011, las inversiones que hizo Fitel con la justa llegaban a 150 millones de dólares. No, pero esas no son casi inversiones realmente. No, Son eran poquitas. inversiones, están Sí, contabilizadas pero como inversión. Nunca el Estado se había puesto pantalones largos para hacer eso. Entre el año 2012 y 2017, pueden ver las cifras, el Estado en comunicaciones invirtió cerca de 1.200 millones de dólares. ¿Sí? Bien. ¿Qué inversiones ha hecho entre 2016 y 2021? Ni 100. O sea, toda la cuestión de darle capilaridad a las redes no se hizo. Eso es gestión. O sea, el que las redes funcionen es una cuestión de gestión, no es que están mal hechas, no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de procesos, es una cuestión de gerencia. A ver, ¿quién te puede voy a poner mover eso? otro ejemplo más duro. Las fibras que tiene Telefónica, todas las fibras ópticas que tiene Telefónica, las planificamos en el año 92 y siguen funcionando. ¿Ha cambiado fibras de Telefónica? No. Lo único que he hecho es cambiar las puntas, cambiar las tarjetas. Es lo mismo que tenemos que hacer en las otras. O sea, nos estamos equivocando de decir, oye, no, hay que reemplazar el cobre. A eso se refirió Biden y se refirieron los CEOs, el de Telefónica, Álvarez Payet, el de Deutschland, el de la Deutsche, ¿no? El de Deutsche Telekom, también dijo, no, cobre cero el año 2022. Nosotros decíamos cobre cero el año 2020, imagínate, en esa época, el 2002, pensando en enfibrar todo el país. Claro. Lo que pasa es que, de nuevo viene, ¿no? Tú te compras un carro y lo que quieres es sacarle el jugo, ¿sí? Entonces, al cobre ya se le sacó todo el jugo. A las fibras, a los procesos, a los equipos, a todo lo que tiene la industria privada, le ha sacado el jugo. La industria hoy, para ir a 5G, tiene que hacer un cambio Tiene que total. cambiar. Es que eso es Entonces, la realidad. no es que las redes estén mal hechas, sino que depende mucho de el tipo de economía, financiamiento, Infraestructura, no servicio, se ha cambiado. etc. Sí, realmente. No, realmente es, yo creo que es que quizá, o sea, tenemos gente que no tiene el interés en el gobierno, en el sector privado, como tú dices, ¿por qué no se sientan sector privado, academia, el Estado, y el Estado tiene que liderar, el Estado tiene que liderar y ponerse de acuerdo con todos, o sea, qué es lo que se debe hacer y cómo vamos a lograr el buen interés del Perú? Claro, por supuesto. Desafortunadamente no es lo que pasa, ¿no? Porque el Estado no comprende, creo, la tecnología, o sea, no sé, a mí hemos tenido Te dos cuento más presidentes. todavía, ¿no? Mira, el Sí, año 2014 nosotros hicimos un plan que recién se está tratando de cumplir. ¿Y qué proyectos hicimos? El 911, el CISMATE, hicimos la fibra óptica fluvial,
hicimos darle conectividad celular a toda la selva peruana, Claro, conectividad en fronteras. telefonía móvil no Y es sí, en esa época también teníamos toda la idea de la compra de un satélite que ahora, luego de ver costos y ver otra cosa, yo creo que tenemos que rediseñar eso. Es más, pensamos en hacer una única mesa de negociación para compra de espacio satelital. Pero ¿qué se ha hecho del 2016 a la fecha? Nada, nada de eso se ha priorizado. Lo único que se ha tratado de hacer es mirar cómo avanzar desde el punto de vista más, yo diría, regulatorio, que el punto de vista de la gerencia, de la gestión, ¿no? Ujú. Cuando me he ido yo de Fitel, insisto, habían cerca de 57 proyectos, todos ya viables, ¿no? Y cuando se han puesto a ejecutarlo, pues todavía ni se ejecutan algunos, ¿no? Es el 911 para mí era clave, por ejemplo, ¿no? O el SISMATE, el sistema que recién se está implementando, se está tratando, bueno, ya se implementó, ya tiene ganador. El 911 no sé si también ya tendrá, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Eso está desde Sí, 2014. o sea, es falta de interés, no hay presupuestos, porque en realidad la inversión en ciencia y tecnología es bastante bajo. A ver, Seguimos en el 0,12 ese es otro de problema, PIB, o Rosita. sea, es que Ese es falta de recursos, falta de Yo creo que talento, no falta es, no de es, qué. no es falta de recursos, Rosita. A ver, te lo voy a poner de otra manera. Cuando yo llegué a Fitel, Fitel recaudaba más o menos el equivalente a, no sé si 20 millones de dólares anuales. ¿Y qué es lo que me decían todos los que estaban debajo? Mira, o sea, que Fitel solamente puede hacer proyectos por 20 millones de dólares al año. Yo decía que ustedes están equivocados, eso no es así. Aquí en este fondo, es un fondo de inversiones, yo tengo que hacer ingeniería financiera. ¿Qué hice yo? Lo que hicimos fue con todo el equipo, fue, mire, vamos a mirar, a poner primero que se incrementen los ingresos. ¿Cómo? Pues metiendo más. ¿Cuántos eran en esa etapa? Eran creo que 52 nomás contribuyentes. Cuando yo me he ido, habían cerca de 580 contribuyentes al fondo FITEL. O sea, se incrementó el ingreso. Uno. Dos, ¿cómo hacemos para que te den dinero? Ajá, hagamos ingeniería financiera. Vamos a traer un banco y decirle, mira, es acá, porque el MEF, cuando tú vas al Ministerio de Economía y Finanzas, y eso es otra de las cosas, falencias que yo veía, todo el mundo decía, no, tengo que esperar que me diga el MEF. Y yo me fui a la gente del MEF, que tengo grandes amigos, hice grandes amigos en esa época, porque no los conocía nadie, pero decía, a ver, ¿qué necesitan ustedes para que ustedes prioricen mi proyecto? Mírame, si tu proyecto ya viene financiado, te lo priorizo. Perfecto, dije yo, me busco yo mismo el financiamiento. ¿Qué empecé a hacer? Dije, muy bien, me voy a traer todos los flujos de 25 años, los pongo valor presente y por eso me endeudo. Y eso, ¿quién me va a prestar la plata? Pues una multilateral. Y me presta a tasas pequeñitas. Hicimos todo eso. El MEF, cuando se aprobaron los proyectos regionales y la propia dorsal, a través de los multilaterales dijo, oye, esto camina, va a ser rentable así, así, así. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasó? Todos esos proyectos ya tenían de dónde iba a salir el financiamiento. ¿Qué pasó? Me fui yo, borraron el financiamiento del BID, borraron el financiamiento del Banco Mundial y borraron el financiamiento de la CAF. No puede ser. No puede ser. Y decía, pero si esos proyectos se han aprobado con financiamiento, ahora que están haciendo, están haciendo, no, que tenemos que esperar plata del presupuesto público. Entonces está mal. No, o sea, no hay idea de cómo hacer los proyectos. Le pusimos financiamiento, le pusimos estructura, le pusimos gestión. Luego, eso empezó a caminar. Es más, te cuento, la banca y las AFP vinieron con nosotros porque nosotros queríamos sacar bonos corporativos. Es más, nos ayudó mucho. Hay un señor que se llamaba Eloy Durán y, ¿cómo se llama? Que era el de presupuesto, ¿no? Pero eran buenísimas personas que conocían el escenario en el MEF. Dijeron, perfecto, podemos hacer esto, sí, yo saco bonos, te endeudas como parte de la deuda, pero Fitel es el que sigue pagando, es el que paga al final porque tiene ingresos al año, comprometía todos sus ingresos. Pero no estaba esperando, no, me caen 20 millones y recién tengo 20 millones para el próximo año. Es que eso no es gestionar, eso es estar sentado detrás de un mostrador.
Tenemos que endeudarnos en realidad, al final. Pero no es una deuda que no la puedas pagar, es una deuda No, que tú la pero tienes mediante es una tus propios ingresos. inversión, es una Es una inversión, inversión, no eso es es. gasto, Así definitivamente. es una inversión. Y eso se Ujú. hizo, pero todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido. Es más, las multilaterales le dicen, a mí me decían, oye, pero ¿qué ha pasado? Nos han dicho que ya no hay carta de intención, que ya no hay financiamiento. Ah, no lo sé, ya no estoy en el Estado, ¿no? Yo Ujú. peleaba, yo he peleado duro en el Estado para que me den financiamiento. Es más, en algún instante, y te cuento, en algún instante le gané hasta el tren eléctrico porque le sobraba plata y decía, esa que te sobra a ti, dámela a mí y hacemos una contrapartida mediante un decreto supremo. El propio Llanta nos felicitó por eso, verdad, tiene que hacerse así. Claro, le digo, es que esto es ingeniería. Si yo Claro. voy a estar sentado a que me den la plata, nunca voy a hacer nada, tengo que buscar. Es el Estado el que va a ganar para el beneficio del Es el país. O sea, Estado el que lo va que a no ganar. se dan cuenta es que deben compartir. Pero yo te digo, esas cosas a veces uno piensa que solo pasa en el Perú. Yo recuerdo que trabajé en África y teníamos que poner en algunos países que aún les faltaba internet, venía el internet y cada organización internacional tenía su propio presupuesto, pero ellos querían pagar solo, o sea, el internet yo le decía, vamos a compartir todos para que este país africano tenga una mejor conexión, pero trabajar juntos. Ah, no, yo tengo mi presupuesto, el otro decía, yo tengo mi presupuesto, yo tengo. Todos eran ONU. ¿Te das cuenta? O sea, a veces no hay esa valoración del trabajo colaborativo, de Sí, pues, compartir, eso es, eso y es. hacer al final de cuentas, o sea, vamos a trabajar por el mejoramiento de la vida de gente, del país, o sea, de las estructuras, vamos a avanzar. Eso a veces es un poco difícil. Mira, Mira, yo te por voy a hacer, ejemplo, hay un dime. proyecto que a mí me gusta y que al Perú le puede dar muchos grandes beneficios, y es un proyecto de seguridad. Con Jorge, con el profesor Heró, con Jorge Heró, él está trabajando en un proyecto de detección de sismos, y él necesita por lo menos para tener un buen modelo, entre 60 y 80 magnetómetros, ¿ya? Que con Ya, esos hace detección de sismos 14 días antes. Todavía no es una metodología totalmente probada, no, pero porque está todavía no se ya puede listo. predecir. Ya se han hecho predicciones como de 15, 20 sismos con hora, tiempo y exactitud. 14 días de anticipación. Me extraña, sí. ¿De verdad? Entonces, mira, si esa red se hiciera, más lo que tiene el IGP, unirlo, sería espectacular. ¿Qué le han dicho a Jorge los del IGP? No. Mientras yo estuve en el IGP, con Jorge avanzamos en eso porque se podía hacer. Pero ahora ya no se puede. ¿Por qué? Porque no, cada red es aparte. Es que tenemos que compartir. Sí, Lo que no, está pero haciendo Jorge de esa determinación en el mundo, mira, yo así soy muy en esto, ¿no? Si lo de Jorge, y creo que tiene 3 o 4 presentaciones en los próximos meses, si eso sale bien y ya es aceptado, yo creo que Jorge le dan el premio Nobel por detectar sismos a tiempo, con 14 días de anticipación, mediante una metodología que no es sismológica, no es geológica, es mediante campos eléctricos y magnéticos, una nueva teoría. qué bien, porque la idea que yo tenía es que no se puede predecir todavía. Yo he trabajado en la red de la ONU, la red de desastres naturales. Yo dirigía la red de desastres naturales de la ONU, que es de la coordinación de todas las instituciones que van a trabajar por el desastre, ¿no? Necesitan información y nosotros nos encargamos de difundir, o sea, y verdaderamente si se pudiera obtener Alguna vez vienes a Lima, avísame, yo te llevo al INRAS, al Instituto Nacional de Radioastronomía, que todavía está Jorge ahí Ujú. Sí, como sí, director sí, ejecutivo. qué Pucha, hay bárbaro. un trabajo espectacular ahí, un trabajo Ujú, espectacular que debería el Perú conocerlo, ayudarle. Pero ¿qué mm. decir? No, es una industria privada. Oye, pero es una industria privada que la Y, industria privada no le va a y, dar por eso. Es y seguridad del país. eso es lo que a veces pienso de que hay empresas en el Perú que están vendiendo al extranjero, que están saliendo al extranjero. Es el Estado que debiera promover esas Exacto. empresas porque lo hacen a nombre de Perú, ¿no? No es que sea la empresa privada, es Es parte lo de como la hacen marca Perú. como hacen los colombianos, ¿no? Los colombianos tienen un fórum en donde va la privada, todas las empresas, sea del Estado o no sea del Estado, ¿no?
pero te Claro, promocionan todas igual, por supuesto. Yo te ¿no? quería hacer una pregunta, a ver si Adelante. hoy día, o no, ¿cuándo son las elecciones? El 6 de junio, ¿verdad? Sí, 6 de junio, sí. Si el 6 de junio fueras elegido presidente de la República, ¿cuáles serían tus prioridades en cuanto a ciencia y tecnología en tus primeros 100 días de presidencia? ¿Qué Mira, harías primero? ¿En qué invertirías primero? ¿Qué tratarías de resolver primero? ¿Cuáles serían tus prioridades? hay una frase que dijo un expresidente No, hace mucho no, tiempo. no eres parte de los candidatos, ¿no? Este, decía, para que un país progrese, tiene que haber, primero, educación. Segundo, educación. Tercero, Tercero, educación. educación. Ujú, Entonces, ya sabes por dónde va mi asunto, ¿no? Tenemos que hacer por un supuesto. cambio total educativo. O sea, Reingeniería del país. mi impresión es que hemos abandonado lo que, al menos, supongo que en tu época y en la mía, ¿no? Que nos hacían razonar, pensar, elucubrar hacia dónde íbamos, ¿no? Yo ahora, con los alumnos que uno tiene, pues dice, yo les muestro un ejemplo, les decía, a mí en mi época me gustaba hacer lobo. ¿Cómo lobo? Me dicen, es que me gustaba comerme todo a mordidas. Pero luego que fui creciendo, me convertí en un tigre, en el cual ya tenía experiencia, ya sabía cuál era la presa que yo quería. Pero llegó un instante en mi vida en el cual me convertí en león, pero ya tenía una manada, ya dirigía, ya era un gestor, ¿no? Pero ¿saben qué? Empecé a mirar el elefante y nunca que he querido ser ni elefante porque camino muy despacio. Y peor si paso de ahí a dinosaurio, tampoco quiero ser. Por eso me gusta reinventarme cada cierto tiempo. Y eso es lo que le digo, sucede con cada joven. Cada joven hoy tiene que empezar siendo un buen lobo, comiéndose todo a mordida, libros, ilustraciones, pero eso nos debe pasar. Ujú. Sucede que a los alumnos hoy en día con esto de que, oye, toma este trabajo, investigalo. ¿Te decía el profesor cómo lo ibas a hacer? Jamás. No, ahora tenemos que decirle, mire, tienes que investigar por aquí, por aquí, o sea, se lo damos todo masticado. Entonces, creo que ese escenario va a tener que cambiar y por eso creo que eso no tiene que ser en las universidades, sino tiene que ser En los colegios. desde muy niño. Yo, por ejemplo, con mi nieto, yo quisiera que ya estuviera programando, ¿no? O sea, Ujú. desde ahorita, ya desde 4 años, 3 años, que ya que programen. ¿Por qué? Claro. Porque hoy ya la educación, si no sabes nada de informática, si no sabes nada de computación, estás en nada, Pero ellos son estás en niños nada. digitales, ¿ah? Y esos niños Realmente. digitales, bueno, mi nieto es Sí. más digital que yo, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque, pero ¿sabes qué? Que el Perú sí está cambiando y yo lo veo. Yo colaboro con algunas organizaciones en Perú y mira que yo pensé regresar al Perú hace más de un año y medio, de verdad, físicamente. Debido a la pandemia han habido, bueno, o sea, ha sido difícil, pero yo prácticamente me he trasladado al Perú y trabajo con asociaciones, con universidades, o sea, trato de avanzar. Y hay organizaciones que en este momento en Perú, que comenzaron con 10 personas y Sí, que tienen 2.000, 3.000 profesores hoy en día, los nuevos profesores están aprendiendo a no hacerles la clase. En realidad es falta de las universidades, de los colegios. Tienes que darle el impulso y hacen, por ejemplo, cortometrajes para niños muy pequeños de primaria, cortometrajes del tema, y los niños tienen que investigar en el internet, tienen que sí, investigar y hacer su trabajo y hacer su presentación. Niños de primaria lo están haciendo. O sea, sí, sí, el Perú está cambiando, pero necesitamos más cambio, más mucho cambio. más. O sea, yo siempre les comentaba a mis alumnos que hay tres cosas que seguramente tenemos que mirar, ¿no? Como ya en el escenario en el cual está un país, ¿no? El escenario de los servicios, el escenario de los procesos y el escenario de la tecnología. Claro. Y digo porque se juntan los servicios de la tecnología
¿Qué pasa si yo tengo un servicio existente y una tecnología existente? Pues no he hecho nada, no he hecho ningún tipo de innovación. Pero si es un nuevo servicio y es una nueva tecnología, seguramente estoy haciendo una disrupción. Pero si tengo un proceso antiguo con una tecnología antigua, no he hecho nada. No. Pero si es un nuevo proceso y una nueva tecnología, a lo mejor estoy haciendo transformación digital. Entonces, son varias de las cosas que tendría que empezar a tocar como parte del escenario propio que tiene un país. Lo que sucede es que hacer eso se tiene que hacer no una persona, es un equipo. Es todo el sistema. Es todo un sistema. Y Nacional. aquí siempre pensamos en el individuo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora está mirando las elecciones, ¿no? Todo el mundo está mirando a la persona. Ah, es el señor Castillo, la señora Fujimori. O sea, están hablando de personas, cuando lo que tendríamos que haber empezado a mirar es cuáles han sido los planes de gobierno. Yo me acuerdo mucho que comentaba con algunos amigos, Rodolfo Acuña, ya me acordé, este amigo del mes, con Rodolfo Acuña comentábamos, a ver. Tú también has tenido tu blackout. Le decía a Rodo, a ver, Rodo, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos evaluar cada plan de gobierno? Hay que ponerlo. Cada plan de gobierno, ¿qué significa, papá? Oye, este plan no tiene ni pies ni cabeza, y así, ¿no? Iba poniendo. Por ejemplo, cuando sale eso, la Universidad del Pacífico hace una cosa parecida a lo que nosotros queríamos hacer, y la del Pacífico dice, mira, el único que tiene más o menos un buen cumplimiento de plan es el Partido Morado. Cumple el 70% de lo que hoy los ODS necesitan. Y el resto, todo está por debajo del 30%. Desarrollo sostenible. Sí. Entonces, imagínate. Ahora, ese plan, en función a presupuesto, ¿lo cuadra? Sí, este cuadra. Pero los de acá, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿alguien analizó esos planes así de esa manera? Sí, yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando alguien dice, vamos a darle el 10% del PBI a la educación. Pucha, ¿cuánto es el PBI? 10% será el 10% del presupuesto, pero del PBI está loco. Si solamente nos queda para invertir en el Perú el 14 o el 15% del PBI, no nos queda más para invertir. O sea, si se va el 10% en educación, se fue todo. Ahora, salud, esto. Tengo que empezar a hacer otro tipo de esquema. Claro. No pensar en el PBI, pensar presupuestalmente. Hay una palabra que dicen los amigos de Hacienda, dicen, si no estás en el presupuesto, no estás, compadre. No existes. No existes si no estás en el presupuesto. Entonces, de eso se trata. Lo que pasa es que a veces políticos, amigos, que tengo grandes amigos, piensan, no, hay que hacerlo así. Oye, no, momentito. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sustento? ¿En qué financiamiento? ¿En qué presupuesto se basa? ¿En qué proceso? ¿En qué servicio? Pero si no tengo todo eso correlacionado, pues ¿cómo puedo hacer un plan de gobierno? A mí me gustó mucho el plan del Partido Morado, el plan de gobierno. Creo que era el mejor plan que había. Pero nadie le dio ni bola. No, ni lo vio. Ni lo vio. Pero dime una cosa, por lo que me dices, y bueno, sabes que yo vivo más de 30 años fuera del Perú y verdaderamente trabajé pocos años, salí de la universidad en Lima para Entel Perú y de ahí prácticamente he trabajado en Europa, en India, en África. Trabajé algunos años en África y bueno, la diferencia es abismal. En partes tenemos los mismos problemas, pero quizás nosotros ya pasamos hace 20 años los problemas a veces, aunque hay algunos países que están muy, muy adelantados. Pero entonces llegamos a la conclusión de que el gobierno es un terrible administrador, no administra, no tiene visión, no tiene liderazgo. Eso es terrible llegar a esa conclusión. Pero te diría una cosa. Sí, yo de verdad, para mí yo lo pienso. Porque dime, son
40, 30 años que no ha habido ni visión ni liderazgo para poner la tecnología en su lugar. No ha sido utilizado como un arma de desarrollo sostenible. Ningún presidente en todos esos años, y lo digo cuando yo hago presentaciones en el extranjero, lo digo y porque es la verdad. ¿Y sabes qué? Pero entonces, esto, por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo es que hay un movimiento. Yo creo que en el Perú estamos pasando por un cambio, pero el cambio está pasando por la gente. La gente está haciendo el cambio. Los profesores se están dando cuenta que no podemos seguir darles masticado los temas a los alumnos. Tenemos que hacer que ellos investiguen, que ellos presenten, que ellos, como tú dices, del colegio, y se está haciendo, o sea, hay un grupo de Docente 3.0, hay otros grupos también, se está haciendo. ¿Y qué pasa? Que el Estado está siguiendo. O sea, ¿cómo es posible que el movimiento venga de la sociedad civil hacia el Estado? Y el Estado, bueno, lo está al menos asimilando, y parece que ahorita está tomando esos casos y lo están haciendo. Ok, fantástico. Pero ¿cómo podríamos hacer, porque eso es, bueno, una parte de la educación, para que nuestros políticos comprendan finalmente que sin ciencia no hay futuro, sin educación no hay futuro? Por favor, pensemos en el Perú y no en los políticos ni en las empresas privadas. Tenemos que todos, academia, empresa, Estado, pensar en el Perú una vez por todas. ¿Cómo podríamos hacer ese movimiento? ¿Una revolución o un golpe de Estado? No sé. Mira, hay muchas maneras, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les digo, yo tengo un sueño, como decía Martin Luther King, I have a dream, ¿no? I have a dream. Sí, yo tengo un sueño, le decía que en algún instante, por ejemplo, les digo, para poder empezar a saber de que vamos adelante, que por ejemplo los Huawei, los Ericsson, los Norden, cada vez que traigan sus productos, quien los homologue aquí en el Perú sean los laboratorios de las universidades. Cuando lleguemos a ese estatus, significa que ya hemos dado un paso gigante. Le digo, por ejemplo, ¿no? Tanto en la Cato como en la UNI que enseño, ¿no? Por ejemplo, decíamos, viene Telefónica, viene Claro, van a poner sus antenas. ¿Dónde hacen sus pruebas de antenas? Se tienen que ir a Brasil, donde es esas cámaras anacrónicas para probar las antenas. ¿Y qué pasa si una universidad o entre varias nos compramos una, formamos todo un conjunto y ahí probamos? Y la famosa homologación ya no se la damos solamente con código de barras, se la hacemos específica. Claro. O los routers, o los switches, o todo lo que venga, que primero pase por la universidad y que los compruebe. ¿Qué va a significar eso para la universidad? Poco a poco ir tomando posicionamiento de la industria. La industria hoy en día en telecomunicaciones, cuando se viene la homologación de un equipamiento, pasa por el ministerio. ¿Qué hace el ministerio? ¿Tiene laboratorio? No. ¿Qué homologan? Códigos de barras. Está en FCC, dice que está bien, ok. Esto aquí está bien, pero no lo sé si es que finalmente funciona, ¿no? ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando está en la planta. Y en la planta me doy cuenta que no sirve. Ya. Entonces, yo le decía, no, un primer sueño para empezar a saber si las universidades están yendo hacia adelante, por ejemplo, en telecomunicaciones, es que nosotros en los laboratorios de las universidades empecemos a hacer la homologación de los equipos. Está viniendo 5G, muy bien. ¿Por qué nosotros no tenemos algún tipo de modulito o algo que empecemos a mirar qué significa eso, pero en el laboratorio de la universidad? ¿No? Que la universidad haga eso. En Suiza lo hacen, es la universidad que está probando el 5G. Claro, por ejemplo, y eso yo me saco el sombrero con la Universidad Católica en eso. La Cato, pues, hace mucho de eso. Hace muchísimo de eso. Lo que ¿qué le falta? Pues le falta, es una universidad privada, le falta igual inversión. Pero imagínate en el Estado, las universidades públicas, si el Estado metiera en eso, sería espectacular, ¿no? Claro. Yo siempre tengo esa idea, por ejemplo, alguna vez decía, tenemos, de acuerdo a algún estudio que hizo un francés, decía que el segundo mejor sílice del mundo está en las playas peruanas, en el sur de las playas peruanas. Entonces a mí siempre se me ocurría, ¿y por qué no ponemos una fábrica de fibras ópticas en
Sí, ¿por qué no creamos la oportunidad? No. Hay, O, hay, o la otra, no, tenemos litio. ¿Por qué vamos a mandar solamente ¿por litio al qué? mundo? ¿Por qué no hacemos Y una litio fábrica ya de se está baterías? yendo, ya no se va a utilizar quizá en las baterías, o sea, No, no perdemos sé. siempre el bus. Así es. Se pierde Mm. el tren, ¿no? Se pierde el Ah, tren. Siempre se pierde y eso no siempre se está bien, pierde. ¿no? Ajá, Esa pérdida de tren pues nos hace retroceder años, ¿no? Años. claro, exactamente. Yo tengo a alguien en línea. ¿Quién es alguien que quiere hacerte una pregunta? Adelante, adelante. Adelante, ¿quién es? ¿Es Ricardo o porque veo Sí, Universal TV? Ok, Ricardo, sí, adelante. Rosa, gracias, gracias por el pase. Qué Sí. interesante conversación, sinceramente. Es una de las mejores conversaciones y entrevistas que he visto hasta el momento. Tenemos a un invitado Gracias. pues, que es de un nivel está muy bueno. Eso. Solamente revisando nomás su CV, es una persona que se nota que caramba, que tiene mucha capacidad, experiencia y profesionalismo, ¿no? Y sobre todo que el Perú necesita de muchos luchos, de muchas Que rositas, alguien ¿no? que conozca toda la Claro realidad, que ¿no? sí, sí. Y justamente nosotros, como tú sabes, Rosita, este es un programa que se llama Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología. Y Ciencia y Tecnología se emite a las 5, pero a las 4 es Desarrollo Sostenible y a las 3 es Política, ¿no? Pero bueno, en este caso, justamente en Desarrollo Sostenible estamos tratando unos temas, estamos tratando las ODS, ¿no? Desde el inicio, todas las ODS y claro que nos falta algunas, pero sinceramente son temas muy importantes y tomando lo que hace un rato escuché sobre las ODS, yo quisiera hacer una pregunta a Luis, Adelante. ¿no? ¿Qué tan lejos ves tú al Perú? ¿No? Porque tú sabes que los objetivos son para el 2030, no estamos en el Sí. 2021. ¿Qué tan lejos ves tú al Perú de lograr al menos una ODS o un ODS que podamos ser satisfactorios y quizás que podamos sacarnos una buena nota a nivel mundial, ¿no? Porque yo creo sinceramente, viendo, revisando las ODS, estamos tan lejos, ¿no? De siquiera llegar a un objetivo. Entonces, fíjate que lo que tenemos, ¿no? Tenemos este fin de la pobreza, fíjate qué tal tema, ¿no? Hambre cero, salud y Sí. bienestar, de repente a nivel nacional, el cuarto es educación de calidad, etcétera. Hoy día, por ejemplo, vamos a tratar lo que es la vida de ecosistemas terrestres. Vamos a tratar justamente, mencionaste a Jorge Heró, al profesor Jorge Heró, y verdaderamente estoy como loquito buscando para invitarlo, porque yo creo que sería un excelente invitado hoy día, porque vamos a tratar sobre, el tema es muy importante que vamos a tratar hoy día, ¿no? Que se trata sobre aprendiendo de las amenazas para sobrevivir, ¿no? Pero basándonos en la ODS número 15, ¿no? Y yo creo que sería pues también un gran aporte para poder darnos algunas soluciones. ¿Qué tan lejos ves, Lucho, de que el Perú llegue siquiera al menos a una o un par, ¿no? De aspirar hasta el 2030. Mira, te lo voy a poner como decía mi abuelito. Mi abuelito decía, si es que finalmente tienes, bueno, lo que tienen los hombres, vas a hacerlo. Pero si es que finalmente empiezas a decir, no, prefiero mi status quo, no quiero salir de mi confort, no lo vamos a hacer. O sea, ahorita al Perú necesita tener un remesón. Lo que tu abuelito Un pedía. remesón desde el punto de vista, no, yo no diría político, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de procesos, de procedimientos. O sea, nos hemos estancado en procedimientos muy antiguos. Para ponerte solamente un ejemplo, ¿no? Tú sabes que ahora están con esto vacunando, ¿no? Pero tú llegas a la cola y te dicen, a ver, señor, muéstreme su DNI. ¿Qué hace la persona? Te agarra el DNI para ponerte el número y escribirlo en un papel. No puede ser. Ahora existe tanto aparato que lo escaneas y va a una base de datos. No sé si captas la idea ya, ¿no? Luis, lo Pensando, piden en Suiza Sí, también, ¿ah? pero tú te das cuenta que sí, si piensas en eso, todo lo que significa árboles, bajaríamos a casi nada porque no necesitas papel. Entonces, pensando en eso, ¿no? Vas más allá y ahora te dicen, tiene que firmar estos 3 papeles. Pero ¿para qué? Triplicado. Ya le tomaste, sí, ya tienes el DNI, pues lo único que tienes que hacer es ponerle en una tablet, en una laptop, en un celular rapidito, ¿no? Entonces, sí, claro. volviendo al detalle, si es que no hacemos
una revolución tecnológica de procesos, de procedimientos y de servicios, no lo vamos a lograr. Digo en toda su dimensión, no digo político, porque pues, yo siento que en nuestra época, la Rosy mía seguro, nos enseñaban no a ser individuales, sino a formar grupos, no el yo, sino al nosotros, ¿no? Pero hoy tú ves en el país es el yo primero y qué me importa el resto, ¿no? Me paso la cola, me paso el rojo, una pérdida de valores total, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y nosotros llegar a tener, aunque sea un ODS, es justamente eso, cumplir reglas. Así es. ¿Me permites, Rosita, una pequeña acotación? Mira, sí, estoy de acuerdo contigo, Lucho, verdaderamente es así. Como yo les digo siempre, porque también en el programa hablemos de política, a veces yo también un poquito intervengo, pero siempre estoy en off. Y digo, ¿no? Para que todo candidato debería tener tres cosas mínimo, ¿no? Básico. Lo primero, lo que tú acabas de decir, ¿no? Tener los pantalones bien amarrados, bien puestos, y sobre todo a nivel integral, ¿no? Segundo, tener voluntad política. Y tercero, y lo más importante, es amar a su país. Pero amarlo a su país, amar a su patria como tú amas a tu familia, hermano. O sea, tú a tu familia, ¿qué cosa es lo que buscas con tu familia, hermano? Tú buscas protegerla, cuidarla, alimentarla, educarla. O sea, en otras palabras, tú buscas el mejor bienestar para tu familia, amar a los peruanos como de una manera entrañable, porque si tú amas a los peruanos, a tu patria, tú no vas a permitir en absoluto que suceda pues lo contrario, que le haga daño a tu familia normal, Sí, jamás. Entonces, claro. pero fíjate, hermano, que, o sea, para encontrar un individuo así tan difícil es, o sea, qué bárbaro, porque yo lo que creo es que si todos los problemas que estamos pasando, todas las deficiencias que tenemos y todo lo que tú acabas de decir y no se hace, es simplemente porque no amas a tu país. Porque no quieres, si no tienes estas condiciones, de repente de que debe tener un político o debe tener una persona que al menos pretende intentar ocupar el sillón presidencial. Yo creo que tenemos una decadencia, pero tremenda en ese aspecto, y como ustedes bien lo están diciendo durante el programa, creo que necesitamos, pero con urgencia, formar a los políticos, formarlos sobre Líderes. todo. Así es. Bueno, eso Los era mi líderes se acotación. forman desde niños, no se forman de viejos. O sea, Así es, así. hay un terrible error que se piensa de que una vez que ya tuve clase de liderazgo, ya con eso ya soy un líder. El líder Y se no, forma desde niño. y no es así. Yo pienso, incluso en alguna discusión que he tenido con algunas personas, digo, ¿por qué no capacitamos al presidente de la República, al Congreso? Yo quiero ir y decirles qué es IPv6 para que comprendan una vez por todo. Tú debieras ir a hablar sobre la red dorsal, que comprendan para qué sirve, porque realmente capacitamos siempre que llegamos para capacitar, para hacer sensibilización, nos dicen, ya, te mando mis 2 ingenieros, y yo siempre que me dicen eso, los grandes jefes, le digo, no, señor, yo no necesito a sus ingenieros, porque sus ingenieros ya están convencidos, yo quiero capacitarlo a usted, deme media hora y le explico la cosa. O sea, la gente toma decisiones sobre temas que no conocen, Lucho, ¿no? No sé si estás de acuerdo. ¿Por Mira, qué no los capacitamos al presidente de la República media hora cada semana? No sé. Mira, te digo algo más duro todavía. Eso que tú acabas de decir con los jefes, esto, pues trasládalo a ministros, a viceministros, ahora trasládalo a a la industria privada nuestra. La industria privada nuestra se ha vuelto muy mercenaria. Y digo mercenaria no porque sea una mala industria, sino porque en nuestra época, pues éramos una especie de fuente ovejuna, todos a una, ¿no? Todos empujábamos porque era la empresa que me daba de comer y todos empujábamos. Y todos sabíamos de que si estábamos trabajando muy bien íbamos a ganar bien. Pero ¿qué sucede ahora? ¿No? Sucede ahora que lo que más prima es lo que llaman la utilidad, la rentabilidad, el manejo, el tener una mayor valoración.
pero desde el punto de vista de la individualización, ¿no? El nosotros, siempre digo yo, que está fallando mucho, está fallando demasiado. Siempre miran, no, pero, ¿y qué va a ser de mis hijos? ¿Qué? O sea, siempre estamos mirando solamente por nosotros, ¿no? Digo, individualmente por cada uno. Entonces, debería ser el nosotros. Yo a veces veo con mi esposa esas a 12 de la noche, unas novelas que ella lee turcas, que se llama una novela que se llama Mi patria eres tú. Sí, ¿y qué te trata de decir eso, no? Por ejemplo, para mí fue interesante, porque trata de decir, oye, mira, ¿sabes qué? A veces, en algún instante, a veces hasta ni mi familia importa si es que el país progresa. Eso te trata de decir ese escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque habían tenido una guerra sangrienta, pero porque querían recuperar lo que para ellos era base, la niñez. Si tú no recuperas la niñez de ahora, no la vas a tener nunca, la vas a perder, el país se va a ir, no vas a tener quienes soporte. Por ejemplo, yo le digo a mis alumnos, yo necesito que ustedes aprendan bien porque ya nosotros ya seguramente nos falta poco tiempo, no para irnos a la otra, sino para irnos a descansar. Aunque como yo les he dicho que yo no quiero descansar, ¿no? Pero les digo, porque ya se necesita reemplazos. Llega un instante en el cual necesita reemplazos. ¿Y qué hemos hecho? Nunca formamos reemplazos. Nunca formamos reemplazos. Siempre queremos ser el único. Trascender. Hay que trascender mucho y eso No pues es una cosa peruana, tener liderazgo, ¿no? Sí. Hay que tener, o sea, y eso, insisto, no se forma en la escuela, en la universidad, eso se forma desde niño, eso lo vienes empujando. La familia, tú mismo, los amigos, ¿sabes? Tú sabes, por ejemplo, positivamente que en nuestras épocas, Rosita, el ser brigadier del colegio era porque tenía los pantalones bien puestos, ¿no? Brigadier en el colegio que te mechabas con medio mundo, pero imponías no solamente tus ideas, sino imponías lo que en realidad era justo para todos, ¿no? Entonces, sucede de que ahora no es eso, pues, ¿no? Ahora el más esmirreo puede ser el jefe porque tiene sicarios al costado, ¿no? Entonces, eso no vale, ¿no? Eso no es liderazgo. O sea, el liderazgo tiene que ser una formación integral. La visión. Valores, visión, hacia dónde va a ir un país. Hacia dónde vamos a ir, ¿cuál es nuestro objetivo? En 5 años, ¿dónde queremos que esté el Perú? En 10 años. Mira, te cuento que con Jorge Heroy lucurábamos, pero más o menos como el 2008, 2009, ahí en la universidad que lucurábamos, hacíamos cálculos que el 2040 Perú debería ya empezar a ir a Marte. Imagínate. Imagínate lo que visionábamos, ¿no? El 2040, es más, hicimos todo un simposio de cómo deberían ser las comunicaciones de Marte con la Tierra. Primero tienes un satélite que es la Luna, puede ser con satélite, pero hay puntos negros, ya te imaginas todo lo que lucuramos, ¿no? Pero hay visión, ¿hacia dónde quieres ir? Por supuesto, eso es lo que no falta. Sabes dónde quieres ir, pues no sabes ni siquiera cómo hacer el camino, ¿no? La visión, exactamente. Bueno, Lucho, muchísimas gracias. Sé que estás muy ocupado y que tienes que regresar a clases y bueno, el tiempo es oro. Te agradezco muchísimo de haber compartido. No, al contrario, muchísimas gracias. Cuando gusten, estoy a su disposición. Sí, yo creo que tendríamos que hacer un gran panel un día de muchas cabezas peruanas para tratar de ver o discutir. O sea, yo creo que no es que el Perú no avance, yo creo que no quiere a su país. Lo que pasa es que a los políticos que llegan donde llegan no necesariamente son los peruanos que piensan en su país, de verdad, a veces son los intereses. En fin, esperemos que las nuevas elecciones, bueno, esperemos, y gracias Lucho, te invitaré otra vez en cuando guste, estoy a disposición, ¿no? Y gracias por todas tus respuestas. No, al contrario, estoy para servir, ¿eh? Gracias. Y bueno, nos despedimos con esto. Abrazo. Gracias un abrazo a todo el público de todos los países y las regiones y del mundo, peruanos y no peruanos. Yo creo que tenemos que luchar por el mundo. Gracias. Sí, seguro, Adiós. Seguro. Un abrazo a todos. Un abrazo. Cuídense. Igualmente. Adiós. Gracias, Lucho. Gracias, Rosita. Chao, Ricardo. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.